Buenas tardes, ¿cómo están? Para hoy tenemos mucho contenido, tenemos todo lo que hace referencia a categorías gramaticales y es bastante cargado. En el material ustedes van a encontrar toda la información más amplia, pero lo que voy a hacer ahora prácticamente es una pincelada de todas las categorías para después pasar por último nada más a los ejercicios. Vamos a desarrollar hasta donde podemos. De todas formas, ustedes en el material cuentan con el ejercitario y también con el material informativo para ir practicando. Lo bueno es que en el examen en sí no se hace mucho énfasis a la gramática tradicional, sino que se utiliza de acuerdo a cómo está presentado en el texto. Por lo tanto, todos nuestros ensayos deben ser en base a texto, ¿sí? Y para poder terminar en el tiempo que nos corresponde, ya voy a iniciar a pesar de que todavía no se sumaron los demás compañeros. Voy a dar inicio a la clase entonces para terminar en forma y en tiempo. Bueno, categorías gramaticales. Unidad 2, la parte de comprensión lingüística es lo que vamos a estar trabajando. Cuando hablamos de categorías gramaticales, nos estamos refiriendo a todas las palabras que tienen un uso dentro de la morfología. Y ahí es donde empezamos a hablar primeramente del sustantivo. El sustantivo es la palabra que sirve para nombrar a personas, animales o cosas. Esta palabra tiene ciertas características. En primer lugar, se clasifica por 3 criterios. En primer lugar está la clasificación de los sustantivos por su significado, que pueden ser comunes o propios. Los comunes designan, como su nombre lo dice, a grupo de objetos o de personas, pero en común, por características comunes. Por ejemplo, cuando yo digo perros, es un sustantivo común porque incluye a todos los que forman parte de ese grupo de animales. Entonces, podemos decir que los sustantivos comunes se subdividen nuevamente en contables y no contables. Los contables son todos los que pueden ser divisibles, se pueden identificar, individualizar. Por ejemplo, los lápices. Podés contar cuántos lápices tenés. Sin embargo, incontables son los que no podemos ponernos a contar uno a uno. La arena, nuestros cabellos, también las hojas del árbol, son sustantivos incontables o no contables. Después tenemos los individuales y los colectivos. Los sustantivos individuales son los que representan a un objeto o a un grupo, pero que está en forma, está solo, está en forma individual y se puede pluralizar. Por ejemplo, yo puedo decir indio, indios, pero el conjunto de ya recibe el nombre de colectivo. Y en ese caso, el conjunto de indios ya va a ser una tribu. Entonces, individuales designan a uno solo y en colectivo a un conjunto. Tenemos así, por ejemplo, el colectivo de árbol, arboleda, de rosa, rosal, de personas, gente, de palabras, vocabulario, de animales tenemos de perro jauría, de pez cardumen. Hay diferentes clases de colectivos que presentan a un conjunto de sustantivos individuales. Por otro lado, tenemos los sustantivos concretos y abstractos. Los concretos son todos los que se pueden percibir por los sentidos, por la imaginación, o sea que son las cosas
que son, vamos a decir, materiales, lo que se puede materializar, se puede percibir, se puede tocar, se puede ver. Sin embargo, abstracto es lo que no puede ser percibido por los sentidos ni por la imaginación. Dentro de los abstractos, entonces, tenemos a los que vienen de cualidades y a los que vienen de acciones. Bueno, por ponerles de ejemplo, un sustantivo concreto puede ser vaso, puede ser celular, agua, todo lo que yo puedo percibir, puedo tocar, puedo sentir. Abstracto, de cualidad, los que vienen de adjetivos, por ejemplo, de tierno, ternura, de flaco, flaqueza, de alto, altura. Son sustantivos abstractos porque no pueden ser percibidos. Por ejemplo, yo puedo ver que una persona es alta, pero yo no puedo ver la altura porque la altura ya no guarda relación directa solamente con lo que es perceptible, sino con algo ya abstracto. Lo mismo sería el caso de responsable, responsabilidad. Yo no puedo ver el grado de responsabilidad de una persona, solamente puedo medir a través de sus actos. Honestidad. Yo no puedo saber si es que sos 100% honesto, 80%, no puedo determinar eso. Entonces, esos son los sustantivos abstractos. Y los abstractos de acción son los que derivan de un verbo. De leer, lectura, de esforzar, esfuerzo. Otro grupo de sustantivos recibe el nombre de propios. Los sustantivos propios son los que se escriben con mayúscula porque pertenecen a nombres de personas, de lugares, de instituciones, en algunos casos obras de arte reconocidas. Bueno, entonces tenemos los toponímicos. Los toponímicos son los que designan nombres de lugares, de países, de ciudades, de barrios, de canchas. Todos los nombres de lugares reciben el nombre de topónimos, sustantivos toponímicos. En el segundo grupo tenemos los antropónimos o antroponímicos. Estos son los que designan nombres de personas, apellidos, también están los apodos, los nombres de pila o sobrenombres, nombres de nuestras mascotas, también las marcas registradas, nombres de cosas, pero que se escriben con mayúsculas porque ya fueron registradas, ya son propios. Después tenemos también como sustantivos propios las instituciones que deben ser escritas siempre en mayúscula, mayúscula inicial. Tenemos ahí, por ejemplo, Ministerio de Educación y Ciencias, como un ejemplo. Los monumentos y las obras de arte también se escriben con mayúscula, porque son sustantivos propios. La Gioconda, por ejemplo. Los movimientos religiosos, sociales o políticos. Entonces, los más reconocidos, por ejemplo, el Renacimiento, otro puede ser el cristianismo, son movimientos reconocidos que deben escribirse con mayúscula por ser sustantivos propios. Aquí quiero aclarar que los títulos, los cargos y las deidades no son sustantivos propios. No se escriben con mayúscula. Por ejemplo, al director de museo le queremos poner director con mayúscula, porque es un cargo más elevado, ¿verdad? Pero eso es un error. Director, presidente, no importa qué cargo tenga, no importa qué título tenga, se escribe con minúscula. La Real Academia Española admite, o sea que permite, pero no es lo correcto al 100%, que el nombre sea reemplazado por su cargo en un caso específico, que reemplace a una persona y ahí se puede poner con mayúscula. Por ejemplo, si yo digo la directora Sandra María, en ese caso la palabra directora debe ir con minúscula, porque al lado está el nombre Sandra María. Pero si yo digo la directora vino a la reunión, ahí puedo usar la palabra directora con mayúscula porque reemplaza a Sandra María. Pero si yo digo las directoras son las que encabezan una institución, ahí debo escribir con minúscula porque estoy usando en un sentido genérico, no refiriéndome exclusivamente a una persona.
Entonces, ese es un punto muy importante porque los títulos o los cargos siempre queremos poner con mayúscula. Bueno, pasamos a ver ahora la clasificación de los sustantivos por su origen. Según su origen tenemos dos grupos grandes, los primitivos y los derivados. Los primitivos son los que sirven como raíz, como lexema, para crear sustantivos derivados. O sea que a estos sustantivos derivados, primitivos nosotros le agregamos algún sufijo y le convertimos en derivados. Tenemos ahí los derivados que pueden ser aumentativos, disminutivos, despectivos o gentilicios. En todos estos casos se le agregó un sufijo. Por ejemplo, para aumentar la terminación aso, auto, autazo. Para disminuir la terminación ita, ito, ita. Blusa, blusita. Para el despectivo, la terminación ucho. Perro, perrucho. Y para el gentilicio es el que indica procedencia o lugar de origen. En ese caso, entonces, puede ser Paraguay, paraguayo, Asunción, asunceno. Esos son los gentilicios. Pasamos a ver ahora los sustantivos por su forma. Tenemos tres clases de sustantivos según su forma. Los simples, que son los que tienen una sola raíz, no pueden dividirse porque son uno, ¿verdad? Una sola. Los compuestos, que tienen, como su nombre lo dice, dos elementos constituyentes, sí pueden ser divididos y cada palabra sigue teniendo sentido. Por ejemplo, para los compuestos podemos encontrar dos sustantivos, baloncesto. Sustantivo más sustantivo. Balón, sustantivo, cesto, sustantivo. Puntapié, arcoíris. Cada palabra yo divido y sigue teniendo sentido cada una de ellas. También puedo formar sustantivos compuestos con verbo más sustantivo. Quitamancha, corta uñas, chupamedias. Otra opción es la del determinante más el sustantivo. 100 pies, mediodía, media luna, 1000 hombres. Tenemos el caso de los sustantivos y los adjetivos. Mano santa, cara dura, camposanto, hierbabuena. El del sintagma verbal, o sea que tiene dos verbos. Corre, ve y dile, hazme reír, va y ven. Cuando tenemos un adjetivo y un sustantivo. Mal humor, buenaventura, cortocircuito. Tenemos el caso de la preposición y el sustantivo, antesala, para bien, entrepiso, entre líneas. Y la de dos adjetivos, agridulce, albirroja. Después tenemos el caso de los parasintéticos. El sustantivo es parasintético cuando ya utiliza el compuesto más agrega un sufijo o un prefijo, la derivación, ¿sí? Que vimos en la formación de palabras, vimos las palabras derivadas, que son las que llevan prefijos y sufijos. Entonces, yo tomando aquí del sustantivo compuesto mal humor, puedo formar un parasintético malhumorado. ¿Por qué? Porque tengo mal, humor y la terminación ado. Entonces, ahí ya es un parasintético, no solamente compuesto, sino que tiene otra vez un sufijo. O también picapedrero, pica piedra. Por un lado una raíz, otra raíz y la terminación ero. O tenemos también quinceañero, 15 años y la terminación ero. Estos son los sustantivos parasintéticos. Bueno, pasamos a ver ahora dentro de los sustantivos el morfema de género del sustantivo. El sustantivo tiene género femenino, masculino, neutro y el caso de especial, que vamos a ver unos casos especiales. El primer caso especial es el de los comunes. ¿Cuándo hablamos de sustantivos comunes? Cuando el sexo del referente lo señalan los determinantes y adjetivos con variación genérica. O sea que de la misma forma se dice tanto para el masculino como para el femenino, pero para diferenciar uno del otro se le cambia el artículo y el adjetivo. Para la palabra pianista, por ejemplo, puede ser el pianista o la pianista. Voy a usar la palabra distraída para calificar. El pianista distraído, la pianista distraída. Entonces ahí
Lo que indica el género sería tanto el artículo como el adjetivo para un sustantivo que es común. Lo mismo pasa con el otro grupo que se llama epicenos. Los sustantivos epicenos tienen una forma única, solo un género gramatical independiente del sexo que tenga. O sea que de una sola forma se dice. Les pongo el ejemplo de persona. Cuando decimos persona es epiceno. ¿Por qué? Porque utilizo para mencionar a hombres y mujeres. No importa que sea masculino o femenino, todos son personas. O personaje, como dice en otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, los epicenos presentan una sola forma sin distinción del sexo del referente. Lo mismo se aplica en sustantivos epicenos para animales, pero para diferenciarlos se utiliza la palabra macho o hembra. Por ejemplo, para decir hormiga sería hormiga macho, hormiga hembra. Araña macho, araña hembra. No es la araña y el araño, por poner de ejemplos, ¿verdad? Después tenemos el caso de los ambiguos. Ambiguo es lo que se presta a confusión, lo que no está claro. En este caso, admite su uso en los dos géneros. O sea que yo puedo decir tanto el armazón como la armazón, el maratón o la maratón, el mar o la mar, porque son ambiguos. No está claro. Tenemos el siguiente caso que es el uso del masculino en referencia a seres de ambos sexos. O sea que decir hombre, que es masculino, para hacer alusión a varones y mujeres. ¿Sí? No desearás a... Ahí, por ejemplo, vemos el caso de hombre que es muy utilizado en la Biblia y que hace alusión también a las mujeres, ¿verdad? Después tenemos el caso de gato. Dice, el gato es un buen animal de compañía. Eso no quiere decir que la gata no lo sea, sino que al decir el gato ya incluye al macho y a la hembra. Es un término entonces que usa el masculino como referencia para ambos. Lo mismo sucede con alumno. Cuando nosotros decimos alumnos, ya incluye a varones y niñas. Pero ahora con esta tendencia estamos queriendo decir alumnos y alumnas, padres y madres. No, ese es un error. Al decir padres ya contempla al papá y a la mamá. Al decir alumnos ya contempla a varones y a mujeres. Entonces, ese es el uso del masculino como referencia de ambos. Y por último tenemos el sustantivo femenino que comienza con A tónica, o sea que con A acentuada sería. En este caso, para evitar ese choque de A con el artículo, por ejemplo, decir la agua, para evitar ese choque que causa cacofonía o mal sonido, lo que se hace es cambiar el artículo por un masculino. En vez de decir la agua, digo el agua. Pero el adjetivo debe ser femenino. El agua contaminada. No porque yo le puse él va a ser contaminado. El sustantivo sigue siendo femenino, solamente que modifiqué para evitar el mal sonido. Entonces, el agua contaminada. Y al pluralizar ya recupera otra vez su artículo. Sería, por ejemplo, el hada, las hadas. El agua, las aguas. Solamente en el singular, entonces, se cambia el artículo para evitar. Bueno, pasamos a ver ahora el morfema de número. O sea que ver la cantidad singular, plural. Para pluralizar algunos sustantivos, más aún cuando terminan en vocales, lo que se hace es agregarle una S. Toro, toros. Oreja, orejas. Muñeca, muñecas. Cuando el sustantivo termina en consonante, se le agrega ES. Pared, paredes. Camión, camiones. Mujer, mujeres. Cuando el sustantivo termina en Z, por ejemplo, pez o lápiz, entonces al pluralizar, la Z cambia por C, se transforma en C. Ahí, por ejemplo, tenemos lápiz, lápices, pez, peces. Cuando la palabra
termina en Y. Entonces, al formar el plural se le agrega una ES. Buey, bueyes. Ley, leyes. Y si la palabra termina en S, de por sí termina en S, entonces tenemos que ver. Si es aguda, le agregamos ES. Por ejemplo, obús, obúes, obuses. Anís, anises. Holandés, holandeses. Pero si la palabra no es aguda, entonces lo que se hace es solamente pluralizar el artículo. Por ejemplo, vemos el caso de lunes. El lunes, los lunes. La dosis, las dosis. Entonces, para pluralizar, solo el artículo. Bueno, pasamos a ver ahora el adjetivo. La siguiente categoría gramatical que hoy vamos a estar viendo es el adjetivo. Este presenta por un lado ciertos grados y por otro lado una clasificación. Dentro de los grados tenemos el positivo, el comparativo y el superlativo. El positivo es el estado natural del adjetivo. Por ejemplo, si yo digo blanco, es un grado positivo. El comparativo implica el más blanco que, menos blanco que o igual blanco que. Sin embargo, el superlativo es el que indica un grado superior. Por ejemplo, sería el blanquísimo. Entonces son los 3 grados del adjetivo. Ahora, por otro lado, vamos a ver las clases de adjetivos. Tenemos los calificativos y los determinativos. Actualmente hay materiales que presentan a los adjetivos solamente como los calificativos. Los determinativos ya le enviaron al grupo de determinantes. Pero es bueno saber que forman parte de los adjetivos. Los adjetivos calificativos pueden ser especificativos, explicativos o epítetos y gentilicios. Bueno, aquí podemos ver nosotros que los especificativos son los sustantivos los adjetivos que dan una cualidad específica sobre un sustantivo. Si yo digo pared blanca, entonces estoy especificando, no voy a confundir con la pared azul, ni con la pared rosada, ni con ninguna otra pared, porque estoy especificando. Esa es la función del adjetivo especificativo. Sin embargo, el explicativo es el que utiliza un adjetivo inherente del sustantivo, o sea que forma parte de la esencia del sustantivo. Por ejemplo, cuando decimos mar salado, el mar de por sí es salado, es su característica, o el cielo inmenso, o el sol ardiente o caliente. Es una característica propia, inherente, que no cambia. Ahora, si yo digo cielo azul, ahí sí puede cambiar, porque hay días que está gris, otros días que tiene otros tonos. El color del cielo no es un epíteto. Sin embargo, la inmensidad sí es un epíteto. Es una cualidad propia de ese sustantivo. Y por último tenemos los gentilicios. Los sustantivos gentilicios son los que indican la nacionalidad, lugar de origen, igual que los adjetivos, igual que los sustantivos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que el adjetivo acompaña al sustantivo y que si es un sustantivo está solo. Por ponerles de ejemplo, si yo digo la mujer paraguaya es guapa, ahí al decir la mujer paraguaya, a la palabra paraguaya le acompaña el sustantivo mujer. En ese caso es un adjetivo, porque al lado está el sustantivo mujer. Pero si digo solamente la paraguaya es guapa, ahí entonces la palabra paraguaya está siendo un sustantivo gentilicio, porque al lado directamente ya está el verbo, es. Entonces, si es que al lado del gentilicio hay un sustantivo, está cumpliendo la función de adjetivo. Pero si al lado del gentilicio hay un verbo, está cumpliendo la función del sustantivo. Pasamos a ver ahora el grupo de los adjetivos determinativos. Son los que determinan, su nombre lo dice, te especifican una información sobre el sustantivo.
Tenemos ahí los demostrativos, que son este, ese, aquel, esto, eso, aquello. Y los posesivos, que indican de quién es, pertenencia, mío, tuyo, suyo, nuestro. Los indefinidos, los que dan cantidad sin especificar, por ejemplo, unos, algunos. Los numerales son los que indican cantidades a través de números, ya sean cardinales, ordinales, multiplicativos. Por ejemplo, si yo digo el doble del tiempo, ahí la palabra doble es un adjetivo numeral. Bueno, o si digo media manzana, media es un adjetivo numeral. Si digo primer alumno, numeral, recuerden que siempre al lado del adjetivo debe estar un sustantivo. Después tenemos el caso de los adjetivos enfáticos, tanto interrogativos como exclamativos, que sirven para hacer énfasis. Aquí podemos ver que, por ejemplo, si yo digo, ¿qué hora es? Al lado de qué está la palabra hora. Ahí está actuando como un adjetivo. ¿Por qué? Porque está haciendo una palabra que acompaña al sustantivo y le modifica. Entonces, ¿qué hora es? Es un adjetivo o la palabra qué. Pero si yo digo, ¿qué necesitas? Ahí al lado del qué está la palabra necesitas. En ese caso, no es un adjetivo, es un pronombre, porque no cumple la función de adjetivo. A su lado no está un sustantivo para modificar. Bueno, y lo mismo sucede con los exclamativos también. Bueno, pasamos a ver ahora los determinantes, que si se fijan son iguales a estos adjetivos determinativos, los determinantes que vienen nomás con un nombre aparte. Bueno, dentro de los determinantes tenemos los artículos y los adjetivos. Los artículos que pueden ser el, la, los, las, lo. Y los adjetivos, ya sean demostrativos, posesivos, o pueden ser también los numerales, que están dando una información exacta. Para los demostrativos, este, ese, aquel. Para los posesivos, mío, tuyo, suyo. Para los numerales, determinantes de cuantificación se llaman, pero su nombre te va a hacer darte cuenta porque habla de cuantificación, cantidad. Tenemos los ordinales, los cardinales, partitivos, múltiplos y distributivos. Entonces, todos los que indican cantidad son determinantes de cuantificación. Ahora vemos los demostrativos. Los demostrativos pueden ser determinantes o adjetivos, ¿verdad? Pueden ser pronombres que están reemplazando al sustantivo. O pueden ser los demostrativos neutros, que también son pronombres, esto, eso y aquello. Para diferenciar determinante de pronombre, es siempre la misma regla. Al lado del adjetivo o del determinante siempre habrá un sustantivo. Al lado de un pronombre no hay un sustantivo, porque el pronombre ya le está reemplazando al sustantivo. En ese caso, al lado va a haber un verbo. Aquí vemos nosotros una tabla donde están los determinantes y los pronombres y nos encontramos con que son las mismas palabras. O sea que, ¿cómo yo sé si es determinante o si es un pronombre? Justamente por lo que les dije anteriormente, que si al lado lleva un adjetivo, entonces es un determinante, es un adjetivo. Si lleva un sustantivo. Pero si es que está solo, entonces ahí es un pronombre porque le reemplaza al sustantivo. Si yo digo, este libro es mío, al decir este libro, al lado del libro está la palabra, al lado de este está la palabra libro, que es un sustantivo. Entonces ahí cumple la función de un adjetivo, es un determinante. Pero si yo digo, este es mi libro, ahí este está cumpliendo la función del sustantivo, le está reemplazando a la palabra libro. Este es mi libro. Entonces ahí es un pronombre. Y al lado de este ya está el verbo es. La forma neutra no permite el masculino, el femenino, el singular y el plural. Por eso se llama neutro y solamente es un pronombre.
¿Por qué no puede ser adjetivo? Porque el adjetivo permite masculino, femenino, singular y plural. Bueno, pasamos a ver los cuantificadores. Los cuantificadores son todo lo que indica cantidad. Tenemos los cuantificadores adjetivales o los adjetivos de cantidad. Los cuantificadores pronominales o los pronombres que indiquen cantidad. Los cuantificadores adverbiales o los adverbios de cantidad. Y los cuantificadores nominales o los sustantivos que indiquen cantidad. O sea que cualquier palabra, sin importar qué función cumpla, siempre y cuando indique cantidad, es un cuantificador. O sea, cuantificador, cantidad. Eso nomás deben recordar ustedes. Bueno, para diferenciar uno del otro, siempre debemos recordar que los cuantificadores adjetivales son adjetivos, entonces al lado tiene que haber un sustantivo y que permite el masculino, femenino, singular y plural. Por ejemplo, si yo digo, voy a usar de aquí la palabra, a ver, poco. Voy a decir, tengo poca ropa o tengo poco, en vez de decir poca ropa, porque suena mal, vamos a cambiar de ejemplo, tengo poca comida. Ahí yo puedo cambiar el género de poco a poca porque la palabra comida es un sustantivo femenino. Entonces, puede modificarse. Y si digo comidas, va a ser pocas, pocas comidas. Entonces, aparte de que va acompañando a la palabra comidas, también se puede pluralizar o cambiar al femenino. Los pronombres, sin embargo, normalmente están solos, reemplazan al nombre y pueden también tener género y número. Por ejemplo, yo puedo decir, cualquiera trae su auto aquí. Ahí cualquiera está haciendo la función de un sustantivo. Al lado de cualquiera está la palabra trae, que es el verbo. Entonces, es adjetivo cuando al lado tiene un sustantivo. Es pronombre cuando al lado tiene un verbo. Es adverbio cuando al lado tiene un verbo. El adverbio no permite modificación. Usando el adverbio poco, como hace rato, yo no puedo decir, por ejemplo, estoy poca cansada. Tengo que decir estoy poco cansada, porque la palabra poco es un adverbio y no acepta que se cambie en masculino o femenino ni en singular o plural. Yo puedo decir media manzana, pero no puedo decir media cansada. Esa es la diferencia. Y después tenemos los cuantificadores nominales, que son los sustantivos. La mitad, la mayoría, una minoría, el resto, el 10%, por mencionar algunos ejemplos. Bueno, entonces, lo importante es recordar que los cuantificadores son los que indican cantidad. Ahora pasamos a ver el mundo de los verbos. Estructura de las formas del verbo. El verbo presenta dos partes. Por un lado tenemos el lexema, que es la raíz, la parte que no varía, y el morfema, que es la desinencia, que es la que nos da la información de tiempo, modo, número, persona y aspecto. En ese caso, los verbos que son regulares son los que no cambian la raíz ni la desinencia. Para eso es importante recordar que tenemos verbos en primera conjugación, en segunda y en tercera. Todos los verbos que terminan en ar pertenecen a la primera conjugación. Los que terminan en er pertenecen a la segunda y en ir a la tercera. Por ejemplo, si yo digo amar, cantar, saltar, todos los que terminan en ar, primera conjugación. Temer, correr, comer, segunda conjugación. Partir, vivir, morir, tercera conjugación. Los verbos que son de conjugación, de verbos regulares de la primera conjugación van a tener la misma desinencia. O sea que yo puedo cambiar cantar por amar la raíz y la misma terminación van a tener. Bueno, todos los verbos tienen entonces infinitivos, participios y gerundios. El
Participio termina en ado. Aquí, por ejemplo, en amar va a ser amado. Y el gerundio en ando, amando. Temer, temiendo, temido, temiendo. Y partir, partido, partiendo. Clasificación morfológica de los verbos. Les estuve hablando recién de los verbos regulares, pero ¿qué son los verbos regulares? Son los que no cambian la raíz o base ni la desinencia con relación al paradigma de la conjugación. En el material que ustedes tienen van a encontrar modelos del paradigma de la primera conjugación con los diferentes tiempos y modos, tanto para la segunda y para la tercera conjugación. Bueno, eso les va a servir entonces para que ustedes vean qué verbos son regulares y cuáles no. Bueno, los que cambian son los verbos irregulares. Estos verbos se llaman irregulares justamente porque modifican la raíz o la desinencia. Tenemos aquí el caso, por ejemplo, de los que cambian la diptongación vocálica, o sea que una vocal que era fuerte se convierte en diptongo. Poder, puedo. Ahí vemos que po utiliza una vocal fuerte o, al conjugar ya dice puedo, utiliza una diptongación, ue, ue. Dormir, duermo. Cerrar, cierra. Después tenemos la debilitación vocálica. En este caso, la vocal fuerte se cambia por una vocal débil. Servir, que es la vocal fuerte, ahí fuerte es ser, pasa a decir sirviendo. Entonces la E pasó por la I. Medir, mido, miden. Pedir, pidió, pidieron. Después tenemos la combinación de diptongación y debilitación vocálica. Aquí ya tenemos los dos casos anteriores y se dan en diferentes tiempos. Por ejemplo, mentir, miente. Ahí la E de mentir, mem, pasa por miem. Ahí tenemos entonces una diptongación. Y en el otro tiempo dice mintió. Ahí tiene una debilitación. Lo mismo pasa con morir. Morir, muero, murió. Poder, puedo, pudimos. Y por último tenemos el caso de los verbos irregulares por epéntesis. Bueno, ¿qué es la epéntesis? Es cuando agrega una consonante en la conjugación del verbo. Por ejemplo, en conocer, conozco. Salir, salgo. Valer, valgo. Vemos ahí que entonces que le está agregando la Z para el primer caso y para los dos siguientes agrega la G. Clasificación sintáctica de los verbos. Bueno, la clasificación sintáctica hace alusión al uso del verbo dentro de la oración. Ahí tenemos en primer lugar los verbos copulativos. Estos son los que sirven para unir al sujeto con un predicado nominal. O sea, sería con un adjetivo o con un atributo. Los verbos copulativos por excelencia son tres: ser, estar y parecer. Sin embargo, podrían haber otros verbos que también cumplan esta función. Aquí en un ejemplo podría ser Lourdes es buena. Ahí el verbo es está uniendo al sujeto Lourdes con el adjetivo buena. Yo puedo eliminar el verbo y se tiene que entender. Lourdes buena. O sea que sigue teniendo sentido. Es el verbo solamente un nexo, una unión entre el sustantivo y el adjetivo. Bueno, después tenemos los verbos transitivos. Estos son los que necesitan de un objeto directo para que tenga sentido la oración. Por ejemplo, si yo digo Lourdes dijo y me quedo callada, van a querer saber qué dijo, ¿verdad? Falta el qué cosa dijo. Ese es el verbo transitivo, el que requiere del complemento directo que se identifica con la palabra qué cosa. Lourdes dijo que es tarde. Ahí tiene sentido completo. Dentro de los verbos transitivos nos encontramos con los reflexivos y los recíprocos. Los verbos reflexivos son los que, por ejemplo, yo realizo la acción y yo recibo la acción. O sea que
yo misma hago y yo misma quedo beneficiada con esto. Cuando digo, qué sé yo, Pedrito se peina. ¿Quién realiza la acción? Pedrito. ¿Quién recibe la acción? Pedrito. Entonces ahí el verbo es reflexivo. Bueno, y aquí, ¿cómo vamos a identificar? Porque el verbo reflexivo tiene cierta voluntad o control sobre la acción. Se peina intencionalmente, o sea que hay voluntad. Y también podemos utilizar la expresión a sí mismo. Se peina a sí mismo. Entonces, esto me va a servir de prueba para saber que mi verbo es reflexivo. Después tenemos los verbos recíprocos. En este caso, son dos personas las que realizan la acción y las dos personas reciben la misma acción. Por ejemplo, si yo digo, los amigos se saludan. Se saludan. ¿Quiénes realizan la acción? Los amigos. ¿Quiénes reciben la acción? Los amigos. Entonces, ahí es recíproco. Ambos realizan, ambos reciben. Después tenemos el caso de los verbos intransitivos. Estos son los que no necesitan de un complemento directo para tener sentido completo. Por ejemplo, cuando yo digo Lourdes corre, se entiende, no necesito decir el qué cosa para entender la acción que se está realizando. Dentro de este grupo, entonces, están todos los que pueden llevar cualquier complemento que no sea directo, porque hay otros complementos más. Y después tenemos el grupo de los pronominales. Los pronominales también reciben el nombre de cuasi reflejos. ¿Qué significa eso? Falsos reflejos. Se parecen a los reflexivos en su construcción, pero no son reflexivos. Entonces, ¿cómo diferenciar los cuasi reflejos de los reflexivos? Los cuasi reflejos no tienen control o voluntad sobre el hecho. Por ejemplo, cuando yo digo la puerta ¿se cierra a sí misma? No, ¿verdad? Aparte de esto, ¿hay una voluntad o un control, una intención de cerrarse? No hay. O cuando digo, por ejemplo, Lourdes se cae o Lourdes se cayó. Lo mismo. No es que me caí porque quise, no hubo voluntad en caerme. Y tampoco tengo control sobre la acción. Porque si podía, si tenía control, no lo haría, no me caería. Sin embargo, al decir Lourdes se peina, sí hay control. Se peina a sí misma. Lourdes se cae a sí misma. Ahí se van a dar cuenta de que no es reflexivo. Después tenemos los verbos terciopersonales. Estos son los verbos que solamente se pueden conjugar en tercera persona singular. Aquí hay algunos en especial, por ejemplo, concernir, incumbir, atañer, acontecer. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo acontezco o tú aconteces. Solamente se puede conjugar en la tercera persona singular. Acontece, atañe, incumbe. Esos son los terciopersonales. Después están los impersonales, que son los que no tienen sujeto. Carecen totalmente de sujeto. Y aquí tenemos dos grupos. Los impersonales propios, que son los verbos atmosféricos. Por ejemplo, llueve, truena, relampaguea. Yo puedo decir llueve a cántaros, garuaba cuando salimos de casa. Ahí, cuando digo llueve a cántaros, ¿quién llueve? No llueve la lluvia, ¿verdad? O sea que no puedo decir eso. Entonces, es porque no tiene sujeto. Y tenemos los impersonales que son impropios. ¿Por qué se llaman impropios? Porque solo en algunas conjugaciones pueden no tener sujeto, pero en otras conjugaciones sí tienen. Entonces, por eso no son 100% impersonales, no son propios, son impropios. Se prestan nomás en algunos casos. Es el caso de ser, estar, hacer, haber. Por ejemplo, estos verbos deben estar indicando siempre o temperatura, circunstancia, estado del tiempo, un transcurso. Cuando yo digo al despertar era ya de día, ahí el verbo era es de ser, pero no está indicando una cualidad justamente, sino que está dando
una circunstancia o un transcurso del tiempo. Bueno, entonces estos son los verbos según la clasificación sintáctica. Pero no entren en cortocircuito. ¿Por qué? Porque esto no les va a salir en análisis de oraciones. ¿Saben por qué? Porque en el programa no figura oraciones. Así que solamente para que tengamos un panorama general de lo que son los verbos. Bueno, pasamos a ver ahora el adverbio. El adverbio es la palabra invariable que no tiene género, que no tiene número y que acompaña al verbo, que modifica, puede matizar, determinar al verbo. Siempre va a estar al lado de un verbo. Y también puede modificar a otro adverbio. Los adverbios pueden ser de cantidad, de lugar, de tiempo, de afirmación, de negación y de modo. El adverbio de cantidad, por ejemplo, lo que indica cantidad, pero sin decir exactamente cuánto. Mucho, poco. Si yo digo quiero mucho, pero ¿cuánto es mucho? Mucho es un adverbio justamente porque no sabes cuánto es exactamente. Mucho, poco, demasiado, bastante. No tenés una determinación exacta de la cantidad. Lugar, aquí, allá, más allá, en ese lugar. No está determinado. Tiempo, ayer, mañana, más tarde, más temprano. El temprano, por ejemplo, depende muchísimo del contexto. Vení temprano. ¿Qué hora es temprano? Entonces, depende del contexto. De afirmación, sí, siempre. De negación, no, nunca. De modo, todos los adverbios, los terminados en mente, son adverbios de modo. Por ejemplo, fácilmente, rápidamente, frecuentemente, todos los que terminan en mente son adverbios de modo. También hay otros adverbios que no terminan en mente, pero que sí son adverbios de modo. Por ejemplo, rápido, despacio. ¿Por qué son adverbios? Porque cuando yo digo rápido, no se puede determinar exactamente la velocidad. Lo mismo cuando digo despacio. Entonces, por eso es un adverbio. Pasamos a ver ahora los pronombres. Los pronombres son palabras que acompañan, que reemplazan al nombre, al sustantivo. Reemplazan, sustituyen al sustantivo. O sea, si yo digo, por ejemplo, María es buena, yo puedo reemplazar el sustantivo María por un pronombre y decir ella es buena. Puedo decir también, la vi en la entrada. Ahí la está reemplazando a María. La vi en la entrada. Entonces, los pronombres son palabras que reemplazan al nombre y que pueden ser personales, indefinidos, numerales, relativos, posesivos o interrogativos. Los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Los pronombres indefinidos son iguales a los adjetivos indefinidos. Por ejemplo, unos, algunos, ninguno. ¿Cómo diferencio pronombre de adjetivo? Si está solo es pronombre, si tiene al lado un sustantivo es adjetivo. Lo mismo los numerales. Igualito que los adjetivos. Cualquier tipo de numeral puede cumplir la función de un pronombre. Por ejemplo, si yo digo una alumna, ahí está siendo un adjetivo. Pero si yo digo una es mi alumna, ahí una está siendo un pronombre porque al lado ya lleva directamente el verbo es. Lo mismo con los relativos. Los relativos son los pronombres que están relacionando, por ejemplo, que, cuál, quién, cuyo, cuya, son pronombres relativos. Si yo digo, ¿qué querés? Al lado del que está directamente ya el verbo querés. Ahí es un pronombre. Pero si yo digo, ¿qué comida preferís? Al lado de que está la palabra comida. Entonces ahí es un adjetivo. Siempre tienen que fijarse qué palabra le acompaña. Los posesivos son los que indican posesión, a quién pertenece. Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Y los interrogativos son los que sirven para hacer preguntas. Siempre llevan signo de interrogación.
Bueno, pasamos entonces a ver la preposición. La preposición es una categoría gramatical invariable que no tiene significado propio, o sea que no significa nada estando solito, pero que sirve para relacionar términos. Las preposiciones castellanas son contaditas. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. El so ya está en desuso. Bueno, estas son las preposiciones. Incluso como trabalengua pueden ustedes tratar de aprender. Los giros prepositivos son frases formadas a través de preposiciones. A causa de. Ahí, por ejemplo, vemos la preposición a y de. A falta de, a lo largo de, por encima de, a través de, con el objeto de bajo pretexto de. Entonces, son construcciones que se hacen a través de giros prepositivos. Bueno, ¿cuál es el tema con las preposiciones? Que a veces tenemos uso incorrecto de ellas. Yo les presento aquí algunos ejemplos del uso correcto de las preposiciones. ¿Cómo se dice en realidad? Me subo por el árbol, me subo en el árbol, me subo al árbol. Bueno, justamente ahí es donde tenemos que ver el uso correcto de las preposiciones. Vemos, por ejemplo, que no se dice olla a presión, se dice olla de presión. Voy al cine, no, voy en el cine. Quedamos en ir hoy. Lo sacan a patadas. Se contagió de la gripe, no es con la gripe. Aprendió a burilar en cobre, no es a burilar con cobre. Quiero irme a casa de mi abuelo. Nosotros solemos decir en casa de. Sentarse a la mesa, no es sentarse en la mesa. Me mandó llamar. Su enfermedad acabó en la muerte. No es acabó con la muerte, porque si acaba con la muerte va a desaparecer, ¿verdad? Se miró en el espejo, lanzó su sombrero al aire. Mi punto de vista, subir, trepar al árbol. Bueno, aquí hay algunos casos, ustedes cuentan con el listado más amplio en el material. Vamos a ver las formas no personales del verbo. Tenemos 3 formas no personales. El infinitivo, el participio y el gerundio. Estos no están conjugados. Cumplen otra función. Por ejemplo, el infinitivo es el verbo que termina en ar, el, ir. Cantar, comer, vivir. Pero no está conjugado. Por eso no es verbo. Cumple la función de sustantivo. O sea que yo puedo decir, cantar alegra el alma. Ahí, por ejemplo, al lado de cantar está el verbo alegra. O caminar hace bien a la salud. Al lado de caminar ya está el verbo hace. Entonces, por eso es un sustantivo. El participio es el que actúa como adjetivo. Tiene la terminación regular ado, ido, y algunos tienen terminación irregular que pueden ser to, so, cho. Bueno, la terminación regular ado, ido, por ejemplo, cansado, corrido, comido. Pero, por ejemplo, para el verbo abrir, ¿cómo voy a decir? ¿Voy a decir abrido? No, ¿verdad? Ahí es donde se utiliza la irregularidad y va a ser abierto. Va a terminar en to. Lo mismo para decir imprimir. No voy a decir imprimido, voy a decir impreso. Ahí usa la terminación so. Y para la terminación cho, por ejemplo, deshacer, desecho. Entonces, son verbos, son formas verbales irregulares que hacen que tenga una terminación diferente a lo normal. Por último, tenemos el gerundio. El gerundio es la forma no personal del verbo que tiene la terminación ando, yendo y que tiene un uso correcto y un uso incorrecto. Bueno, ¿qué pasa con el gerundio? Que nunca se debe utilizar cuando indica posterioridad al verbo a la acción principal del verbo. ¿Por qué? Porque el gerundio en sí, por ejemplo, cantando, bailando, no es un verbo conjugado. Entonces,
tengo que fijarme cuál es el verbo conjugado. Y mi gerundio nunca tiene que indicar posterioridad. Puede indicar simultaneidad, pero no posterioridad. Por ejemplo, yo no puedo decir salió de la casa llegando a trabajar media hora después. Porque llegando, se supone que llegó al trabajo después de salir, ahí hay posterioridad. Lo correcto es decir, salió de la casa y llegó a trabajar. Bueno, y les cuento aquí el secretito. Al lado del gerundio nunca debe haber un sustantivo, porque cumple la función de un adverbio. O sea que al lado del gerundio siempre tiene que estar un verbo. Y cuando yo les dije el ejemplo, salió de la casa llegando, al lado de llegando está la palabra casa, que es un sustantivo. Por eso es incorrecto. Bueno, sin embargo, existe la opción de utilizar, o se admite que se utilice el gerundio cuando indica simultaneidad, o sea que al mismo tiempo prácticamente se realiza la acción. Subió corriendo las escaleras. Ahí sí se permite subió corriendo o llegó llorando. ¿Por qué? Porque justamente al lado de subió está el corriendo y vemos que subió es un verbo, no es un sustantivo. Llegó llorando, llegó es un verbo que le acompaña al adverbio o gerundio llorando. Entonces, para poder identificar el uso correcto del gerundio, siempre se deben fijar si la palabra que le acompaña es un sustantivo, es uso incorrecto. Si la palabra que le acompaña es un verbo, es uso correcto. Bueno, elementos de cohesión. Para explicarles esta parte voy a irme en el material. Porque precisamos de ejemplos más claros para comprender esta parte. Bueno, cuando hablamos de elementos de cohesión, nos estamos refiriendo a ciertas relaciones que se dan dentro del texto, conexiones para que el texto tenga sentido. La primera es la relación endofórica, o sea que es una relación que se da dentro del texto. Por ejemplo, tenemos el caso de la anáfora. ¿Qué es la anáfora? Es una palabra que se utiliza para designar la relación de referencia cuando primero está el sustantivo o nombre y después este sustantivo se reemplaza por un pronombre que ya se mencionó antes. Por ejemplo, María solo confía en sí misma. Aquí vemos el sustantivo María. Más adelante vemos sí misma, el pronombre sí, pronombre posesivo. Entonces, ¿a quién se refiere este sí? Se refiere a María. Ahí reemplaza el sustantivo María por el pronombre sí. Sería como decir, María solo confía en María misma. Pero para no hacer de esta forma, porque no va a tener buen sentido, entonces se reemplaza por un pronombre. Aquí tenemos una anáfora. Primero el sustantivo o nombre, después el pronombre. ¿Dónde está Laura? Aquí vemos que se habla de Laura. La he visto hace un momento en la cocina. La. ¿A quién se refiere este la? A Laura. Primero está el nombre, después el pronombre. Los policías trataron de apagar el incendio, sin embargo, ellos no tienen medios adecuados. Ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos son los policías. Primero está el nombre, policías, y después el pronombre ellos. Aquí vemos, los aficionados de Cerro y Olimpia podrán disfrutar este fin de semana del mini clásico. Los unos y los otros podrán acceder al campo a partir de... Bueno, aquí vemos los unos y los otros. ¿A quién se refiere los unos y los otros? A los aficionados de Cerro y Olimpia. Primero está entonces el nombre, aficionados de Cerro y Olimpia, y después los reemplaza por pronombres indefinidos, los unos y los otros.
Aquí este último, fíjense, que es todo un enunciado lo que está sirviendo como anáfora. El concierto empieza a las 23 horas, pero la apertura de las puertas tiene lugar a las 21:30 horas y es necesario presentar la entrada para poder acceder al recinto. Para ello, y aquí está un para ello, este ello, ¿a quién se refiere? Es como decir para eso, pero ¿qué es eso? Todo esto que se mencionó antes. Esto que se mencionó antes, entonces, está siendo el referente, ¿sí? Esto, el ello se refiere a lo mencionado anteriormente. Esa es la anáfora. ¿Se entendió lo que es anáfora, gente? Sí, profe. Muy bien. Pasamos entonces a catáfora. La catáfora es lo inverso, cuando primero está el pronombre y después recién está el nombre. Entonces, vemos, les escribían a sus familiares. Vemos este les. ¿A quién se refiere les? A sus familiares, ¿verdad? Entonces, primero está el pronombre y después está el nombre. Otro ejemplo, la gente que la conoce dice maravillas, pero que la conoce ¿a quién? Cuando dice la conoce, nomás yo no sé, tengo que seguir leyendo. Dice maravillas de María. Entonces aquí vemos que primero está el pronombre y después está el nombre. Aquí el caso es de catáfora. O sea que la catáfora es lo inverso a la anáfora. Solo para sí mismo guardaría él un vino así. Para sí mismo. Este sí, ¿a quién se refiere? Se refiere a él. Entonces, primero el pronombre, después el nombre. Le dije que no a Martín. Le dije, ¿a quién le dije? Tengo que seguir leyendo para saber que se trata de Martín. Entonces, le dije a Martín. Y fíjense este último ejemplo que nos va a servir mucho. Todos los elementos de escenografía están preparados. Los muebles, las lámparas, las alfombras y los cuadros. Todos los elementos de escenografía es una expresión que más adelante es explicado con un 2 puntos. Aquí esto no me ayuda siempre a entender qué es catáfora. ¿Por qué? Porque aquí presenta en sentido general, pero después va detallando. Los muebles, las lámparas, las alfombras y los cuadros son los nombres. Y los elementos de escenografía es el pronombre que le engloba a todos los anteriores. Bueno, vemos aquí, me mostró algo repugnante. ¿Qué es este algo? No sé, sigo leyendo. Una araña disecada. Entonces, primero el pronombre, después el nombre. Por eso no quiero ir, porque siempre pierden el tiempo. Eso. ¿A qué se refiere eso? A perder el tiempo. Siempre pierden el tiempo. Entonces, a eso se refiere. Aquí primero está el pronombre y después está la explicación. Por eso no quiero ir. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque siempre pierden el tiempo. Hay que poner la mesa para 4. Nosotros 2, papá y mamá. Fíjense que toda la expresión que está antes sirve como un pronombre que es explicado después quiénes son esos 4. ¿Sí? Entonces aquí la mesa para 4 está siendo explicado con los 2 puntos posteriores. Entonces eso me sirve para identificar la catáfora. Hasta ahí nos entendimos. Pasamos a ver las relaciones exofóricas. Se llaman relaciones exofóricas a las que están fuera del texto. O sea que la información que yo necesito saber está fuera del texto y debo recurrir entonces al contexto. Alguien me tiene que explicar fuera del texto a qué se refiere. Ahí es donde surge la palabra deixis.
La deixis es una referencia que identifica una realidad tomada como coordenada, o sea, que se toma fuera del texto. Se interpreta en la situación comunicativa, o sea, que se interpreta de acuerdo al contexto. Y tenemos, tendrás que llevarlo allí mañana. Fíjense en esta oración. Y ahí está resaltado, llevarlo allí mañana. Llevarlo, ¿a quién? No sabemos, ¿verdad? Es una información que requiere información del contexto. Allí, ¿dónde es allí? Tampoco sabemos. Mañana, ¿cuándo es mañana? Tampoco sabemos. ¿Por qué? Porque debemos recurrir a la fecha. Todos los días tienen un mañana. O sea que puede que sea para mañana 24 de abril o esto mismo yo explico el 24 y sería para mañana 25. Depende de la información que está fuera del texto. Es así como tenemos deixis de persona, deixis de lugar o espacio y deixis de tiempo. De persona es todo lo que alude a persona, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cuando dice llevarlo, ese lo se refiere a una persona, ¿verdad? Allí se refiere a un lugar. Mañana se refiere al tiempo. Él trajo su auto nuevo. ¿Quién es él? No sabemos. Deberás llevarlo contigo. Llevarlo. ¿A quién? Tampoco sabemos. No está escrito ahí el nombre. Aquí estamos cómodamente sentados. Aquí. ¿Dónde es aquí? Falta mucho para llegar a ese lugar. Ese lugar. ¿Qué lugar? Entonces, este es el caso de deixis. Mañana tengo que llevar pegamento. Mañana. ¿Cuándo mañana? De acuerdo a la fecha. Nos reuniremos esta noche en mi casa. La palabra noche, esta noche, también depende de la fecha. Pasamos al siguiente elemento, que es la elipsis. La elipsis consiste en eliminar una palabra porque se sobreentiende. Por ejemplo, cuando dice esta casa, y en esta casa y en aquella, ahí se eliminó la palabra casa. En esta casa y en aquella casa. Mis padres y los tuyos, mis padres y tus padres. Unos árboles frondosos y otros árboles secos. Entonces, hay palabras que se eliminan porque ya se sobreentiende, ya no es necesario poner, ya es redundante. En ese caso se aplica la elipsis. Y por último, vamos a ver los conectores. Para esto vuelvo otra vez a la presentación porque es un poquito largo. Los conectores. Los conectores son palabras que sirven de unión dentro del texto. Así tenemos, por ejemplo, los conectores sumativos, que son los que van agregando una idea o suman una idea. Además, también encima, asimismo, a continuación, incluso. Bueno, después tenemos los conectores que son adversativos o de contraste. Estos son los que expresan una oposición de idea. O sea, que lo que dice en el texto en un inicio es utilizado como idea contraria al siguiente. Por ejemplo, más, sin embargo, no obstante, pero, a ver, quiero salir, pero no tengo permiso. Entonces ahí está actuando como una idea opuesta al quiero salir. Los disyuntivos son o u o bien. Presentan dos opciones, pero solamente una puede ser realizada. ¿Venís o te vas? No podés pues venir y irte. ¿Entrás o salís? Te da dos opciones, solo una podés realizar. Y aquí la U se usa para evitar la cacofonía o el mal sonido. Por ejemplo, o organizaremos, suena mal. Entonces ahí usamos U, organizaremos. También podemos usar o bien. El siguiente conector es causal, el que indica la causa, el porqué de algo. Sus conectores son porque, ya que, dado que, puesto que, todo lo que
explica la causa de algo, es un conector causal. Consecutivo es el que me indica la consecuencia de un hecho. Llueve mucho, por lo tanto no puedo salir. Ahí el por lo tanto está explicando la consecuencia del hecho de que llueve. Entonces, por lo tanto, por consiguiente, por eso, en consecuencia, son conectores consecutivos, dan consecuencia. Los temporales son los que indican ideas de tiempo. Anteriormente, al principio, previamente, al mismo tiempo, en ese instante. Bueno, todo lo que me indica tiempo, entonces es temporal. Y después tenemos los conectores explicativos, todos los que se usan para explicar lo que ya se dijo. Ya decís todo algo después en otras palabras, o es decir, dicho de otro modo, entonces volvés a repetir, estás explicando lo que ya dijiste. Para enfatizar, los conectores que quieren resaltar algo. Ya mencionaste algo, pero querés resaltar, entonces cabe destacar, cabe resaltar, es preciso señalar, insistir. ¿Sí? ¿Hola? Bueno, continúo. Conclusivos. Son los conectores que presentan una conclusión de lo que ya se dijo anteriormente. En resumen, para resumir, en conclusión, finalmente, en definitiva, normalmente los conectores conclusivos se usan para ir cerrando los párrafos. Ya cuando vamos dando final, entonces ahí nosotros utilizamos estos conectores. Bueno, después tenemos los conectores de referencia con relación a propósito de, como he dicho antes, en cuanto a, bueno, ya dijiste algo y querés referenciar, querés repetir otra vez, querés volver a ese punto. Ahí usas un conector de referencia. Y tenemos por último los organizadores textuales. Son los de apertura, tenemos los de cierre y los de orden. Para empezar, al principio había una vez, de cierre finalmente, en resumen, en pocas palabras, o de orden, son los que ordenan, por ejemplo, en primer lugar, en último lugar, en otro término, por otro lado, por otra parte, tipo que van ordenando las ideas dentro del texto. Estos son todos los conectores y ahora me gustaría saber si tienen dudas para pasar a los ejercicios. No, profe, se entendió bien. Perfecto. Aquí tengo un texto que me gustaría que lean un ratito para después pasar a realizar los ejercicios, por favor. Me avisan en cuanto terminen.
Bueno, aquí retomamos. El texto continúa aquí un chiquitito, pero con lo que vamos a hacer nosotros no es comprensión del contenido, ya quiero pasar a los ejercicios. En el párrafo, relaciones de amistad pueden nacer en los más diversos contextos y situaciones. El lugar donde vivimos, el sitio donde trabajamos, la escuela, la universidad, fiestas, reuniones, el café que frecuentamos, a través de otros amigos, redes sociales, etcétera, se observa una relación endofórica, anáfora, catáfora, deixis o elipsis. Recuerden que la deixis es una información que está fuera del texto. Por ejemplo, si dice él o te da una información que tenés que recurrir fuera del texto, ahí hay deixis. Y aquí no hay ninguna expresión, no dice mañana, por ejemplo, o ahí, más tarde, ellos. No, hay palabritas que están fuera del texto. Entonces descartamos la deixis. Elixis, eliminación de palabras. Fíjense si es que hay alguna palabra eliminada. Tampoco hay palabras eliminadas, porque todo está escrito. Entonces, vamos a ver entre anáfora y catáfora. Recuerden que la anáfora es cuando primero está el sustantivo o nombre y después el pronombre. Y la catáfora es la inversa, cuando primero está el pronombre y después el nombre. Y aquí dice, relaciones de amistad pueden nacer en los más diversos contextos y situaciones. Diversos contextos y situaciones. Y después empieza a mencionar el lugar donde vivimos, el sitio, la escuela, la fiesta. Bueno, ¿qué les parece que es? ¿Anáfora o catáfora? Catáfora. Muy bien, es catáfora. Es catáfora porque primero está la palabra o el término grande y después va explicando estos términos. ¿Sí? Bueno, después dice, en el siguiente enunciado, la amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos. Se observa exófora, anáfora, catáfora o elixis. La amistad es una relación afectiva que puede establecerse entre dos o más individuos. No hay elixis, porque todas las palabras se escribieron. No se eliminó ninguna. Ex- ¿Podría ex- ser una anáfora, profe? excelente, es una anáfora. Fíjense que es, ¿a quién se refiere que es? A la amistad. Primero está el pronombre, perdón, primero está el nombre, después está el pronombre. Bueno, después dice, la expresión subrayada en este último término, no dice en este último momento, dice en este último término, por su parte, y continúa, es un conector consecutivo de orden temporal o conclusivo. En este último término. Consecutivo va a ser si me da consecuencia de algo. Por lo Podría tanto, ser de orden, profe. sí, excelente. Es un conector de orden. No es un conector temporal porque utiliza en este último término. ¿Sí? Está ordenando el texto en primer lugar, en segundo lugar y por último término. Después, este es un repasito de la clase pasada. Los hipónimos de valores fundamentales son
¿Podría ser la opción C, profe? En la opción C tenemos un término que dice la intolerancia. Y hablamos de los valores fundamentales. Si es que le diéramos otra lectura al texto, nos encontraríamos que estos son los que se mencionan en el texto. El amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad y otros más. Bueno, también menciona la lealtad, el amor, la solidaridad, pero no la intolerancia, porque este no es un valor. Lo mismo que aquí, descartamos la letra D por el interés individual. No es un valor personal, fundamental el ser egoísta, ¿verdad? Entonces, por ese motivo. Bueno, el siguiente. En el siguiente párrafo, hasta aquellos con quienes el trato es tan estrecho que los consideramos mejores amigos. La palabra subrayada cumple la función de adjetivo, adverbio, pronombre o cuantificador. Y vamos a ver, aquellos es mi palabra. Veo que al lado de aquello, por un lado tengo hasta y por otro lado tengo con quienes. Hasta es una preposición, con es una preposición. Recordamos que al lado del adjetivo, ¿qué tiene que haber siempre al lado de un adjetivo? Un verbo. ¿Qué cosa? Un verbo. ¿O no? No, Un sustantivo. un sustantivo. Si yo digo, por ejemplo, aquellos jóvenes, ahí va a ser un adjetivo, ¿sí? Al lado del adjetivo siempre tiene que haber un sustantivo que le modifica. Entonces, por ese motivo descartamos la letra A. Adverbio, al lado de un adverbio, ¿qué es lo que siempre tenía que ver? Adverbio. Su nombre luego dice. Ese sí era el verbo. Sí, al lado del adverbio siempre tiene que haber un verbo. Junto al verbo significa adverbio. Pronombre demostrativo. El pronombre demostrativo es el que le reemplaza al sustantivo, ¿verdad? Podría ser. Cuantificador, antes de ver si es pronombre. Cuantificador, aquello indica cantidad. No indica cantidad. Por eso estoy descartando la letra D. Para que me indique cantidad tiene que decir, por ejemplo, muchos, alguno, ninguno, alguna palabra que me indique cantidad. Aquellos me indica, me está demostrando, es demostrativo. Bueno, entonces, mi respuesta correcta es un pronombre determinativo. Y para hacer la prueba, yo voy a reemplazar aquellos por un sustantivo. Cualquier sustantivo que podría quedarle. Por ejemplo, yo puedo decir los hombres, ¿verdad? Hasta los hombres con quienes el trato es tan estrecho que los consideramos mejores amigos. Tiene sentido. Entonces, por eso es que es un pronombre, porque está reemplazando a un nombre, a un sustantivo. ¿Se entendió esto? Sí, profe. El siguiente. La amistad puede surgir entre hombres y mujeres, novios, esposos, familiares, con cualquier clase de vínculo, personas de distintas edades, religiones, ideologías, culturas, extracción social, etc. Pregunta qué elemento se utiliza, elemento de cohesión, anáfora, catáfora, elipsis o deixis. Si pueden mirar, por favor, y decirme qué creen ustedes que se usó. La amistad puede surgir entre hombres y mujeres. La amistad puede surgir entre novios.
La amistad puede surgir entre esposos. Normalmente se usa la coma para hacer notar que aquí está faltando una palabra, ¿sí? Y al faltar una palabra es, entonces, esperen que no le encuentro a mi signo. Le quería poner una interrogación, pero no encuentro. Bueno, aquí hay una elipsis, una palabra que está siendo eliminada. ¿Por qué se eliminó? Porque no es necesaria, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es elipsis. Bueno, fijémonos en por qué no es anáfora. La amistad puede surgir entre hombres y mujeres, novios, esposos, familiares con cualquier clase de vínculo, personas de distintas edades, religiones. No hay ni un solo pronombre que reemplace a amistad. Catáfora, tampoco. Deixis, no hay ni una palabra que me lleve fuera del texto. Bueno, ahora pasamos al siguiente. En el siguiente enunciado, incluso una amistad se puede establecer entre un ser humano y un animal. La palabra subrayada, que es incluso, es conector adversativo, de tiempo, pronombre o conector aditivo. Podemos cambiar la palabra incluso por algún sinónimo para hacer la prueba. Además, una amistad puede, o también una amistad se puede establecer. Si es adversativo, está expresando lo contrario a lo que se dijo, ¿verdad? Por ejemplo, pero, sin embargo, le está expresando lo contrario a lo que se dijo. Y ahí dice incluso. Incluso expresa contrariedad. Yo creo, profe, que es un conector aditivo. Excelente. Es aditivo. No expresa contrariedad. No indica tiempo. La palabra incluso no indica tiempo. Y el pronombre ahí es un distractor nomás. ¿Por qué no es un pronombre? Porque aquí ya está el nombre amistad. Este es el sustantivo. Entonces, si es que ya está el sustantivo, no se usa el pronombre. El pronombre es el que le reemplaza al nombre. En el siguiente enunciado, la amistad no solamente surge con quienes tenemos más afinidades en cuanto a gustos e intereses. La palabra subrayada solamente es un adjetivo, es un adverbio, es un determinante o es un giro prepositivo, dice. Fíjense que al lado de solamente, por un lado tenemos la palabra no, adverbio de negación, y por otro lado tenemos la palabra surge, verbo. Eso les va a ayudar también. Si fuera un adjetivo, al lado tendría un sustantivo, ¿verdad? Descarto la A porque no hay sustantivo. ¿Cuál les parece correcta? Recuerdan que todas las palabras terminadas en mente eran adverbios de modo. Solamente, fácilmente, ágilmente, rápidamente son adverbios de modo. Termina en mente, adverbio de modo. Bueno, después dice, sin considerar el texto, selecciona la respuesta correcta para cada caso. La oración donde el determinante este cumple la función de un pronombre. Y para agilizar voy a ir resaltando la palabra que acompaña. Y ustedes me van a dar la respuesta correcta. Tiene que ser pronombre lo que yo estoy buscando.
¿Cuál sería la opción correcta ahí? La A, profe. La A dice, este examen. Al lado de este está el sustantivo examen. Siempre cuando al lado tiene un sustantivo es un adjetivo. Lo mismo sucede en la B. Este tema. Al lado de este está la palabra tema, que es un sustantivo. En la C, este momento. Al lado de este está la palabra momento, que es un sustantivo. Y en la letra D, este es. Al lado de este está el verbo es. Entonces, es la letra D, ¿sí? Al lado del sustantivo siempre está un adjetivo. O sea que si al lado del término que yo estoy buscando hay un sustantivo, entonces cumple la función de adjetivo. Bueno, gente, aquí hay más ejercicios, pero por cuestión de tiempo, hasta aquí estamos llegando por hoy. Y quisiera saber si es que se entendió, alguna consulta antes de despedirnos. ¿Se entendió bien? Sí, profe, yo entendí muy bien. Ujú. Bueno, ahí alguien me menciona que los nombres técnicos confunden un poco. Son los términos que se usan dentro de la lengua, ¿verdad? Ahora, aquí la única ventaja que tenemos nosotros es que en el examen nos va a salir así como ese ejercicio final que les presenté. No se puede cambiar, por ejemplo, el nombre de anáfora o de catáfora, de elixis. Elixis son sus nombres. No estamos muy familiarizados, pero no podemos nosotros cambiar por algún sinónimo porque es el nombre de esas relaciones de referencia. Entonces, no nos queda de otra que tratar de familiarizarnos con ellos. Lo bueno es que en el examen en sí nos va a pedir relacionar de acuerdo al texto. Y ánimo, vamos leyendo un poquito el material y yo creo que va a ser más fácil. Por suerte que el examen nos da todavía un tiempo para que ustedes puedan hacer un repaso en Baretepona antes del examen, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Vamos a estar trabajando ahí todo lo que es ortografía. Bueno, chau, chau. Chao, profe.